Hoy en nuestras entrevistas tenemos un invitado muy especial. Se trata de Andrés Neumann, quien acaba de publicar Umbilical con Alfaguara, un libro que es mezcla de ensayo, relato y también poesía, con un discurso totalmente poético y donde el autor una vez más nos demuestra que a través de la concisión y a través de la economización del lenguaje se puede decir muchísimo. Lo más interesante de este libro es que aborda la paternidad no solo desde la perspectiva a partir del nacimiento del niño, sino en todo el tiempo de la espera. Entonces, de alguna manera, el nacimiento es un reencuentro entre el padre y el niño. Es muy dulce, es muy tierno, pero también es un relato extremadamente político que nos deja pensando en un montón de cosas relacionadas con la intimidad, con la identidad y con la relación que mantenemos con los demás. Así que, bueno, te invito a ver nuestra conversación, espero que te guste y también te animo a que te quedes hasta el final porque habrá una sorpresa. Soy Tess Nehuen y esto es Bestia Lectora. Bueno, Andrés, has escrito un libro asombroso, reivindicativo, rebelde, y mientras lo leía, me puse a pensar, a indagar en mi memoria lectora, y me di cuenta de que no había leído antes un libro así. Y te quería preguntar acerca de la genealogía de la paternidad, a la hora de escribir este libro, si tuviste alguna referencia, si pudiste encontrar algún escritor que indagara sobre la relación tan corpórea, ¿no?, con el hijo. Em, la verdad es que la escritura de Umbilical no surgió de un estímulo directamente bibliográfico. La verdad es que la experiencia estaba siendo tan vívida en lo emocional y tan urgente en lo íntimo, que al principio no me paré a pensar mucho en hasta qué punto existía o no una tradición eh, de literatura sobre paternidades. Sí sabía que había una literatura acerca de los padres, escrita por hijos e hijas, con mayor o menor grado de cercanía y a menudo de resentimiento. Ajuste de cuentas más que nada, ¿no? Más o menos justificado, por supuesto. Pero, mira, espero que no sea mi padre. Viste que cuando mencionamos al patriarcado, el patriarcado siempre responde, ¿no? Entonces Sí. es muy posible que, que ese teléfono que sonaba de fondo fuese la respuesta de la figura paterna encarnada en una inquietante llamada La telefónica. No, te autoridad. decía que... no, te decía que sí era vagamente consciente de que había mucha más literatura eh, desde la filiación hacia la figura paterna que literatura escrita desde el corazón de la crianza y de la experiencia en el trato cotidiano con la criatura. Pero como te decía, el primer estímulo fue más bien de índole primero conversacional e imaginaria, conversacional porque se trataba de generar un diálogo, e imaginaria porque ese diálogo se producía con alguien que todavía no estaba, y cuando llegó tampoco tenía una gramática o un léxico compartido, ¿no? Entonces la escritura tenía algo precisamente de construir esa interlocución verbal que era la que no estaba, mientras aprendía a hablar ese otro idioma que era el que vos decías, el del cuerpo, el de la piel como texto. Ahora, eh, si pienso en literatura que yo haya podido leer, bueno, como te decía, está así la literatura del Padre Terrible, podemos pensar en Kafka, pero también podemos pensar
en Juan Rulfo y en su Pedro Páramo, que habla de otro padre muy terrible, que es el padre ausente, y que es probablemente la base de la narrativa moderna, digamos. No sé si contemporánea, pero como mínimo moderna. La narración como búsqueda de una figura paterna que nunca estuvo, o que se fue prematuramente, o cuya identidad se desconoce por algún motivo, ¿no? Y se puede decir que la literatura mexicana, uno de sus pilares es la de ese fantasma literal que, es, que se va a buscar a Comala. Y, y hay algunas excepciones más contemporáneas, sí, por ahí a mí hubo un libro que me gustó mucho, de poemas en este caso, que se llama Hijo, y que se publicó hace poco. Es de un poeta que a mí me gusta mucho, y que tiene como una valentía formal que también me interesa, que es Raúl Quinto. Lo publicó la Bella Varsovia hace no mucho. Es de las pocas excepciones que se me ocurren. También leí un libro de Francisco Baena, que habla más bien de esa etapa siguiente de la paternidad, que es cuando las criaturas empiezan a hablar. Entonces, precisamente la escritura no es la búsqueda de un lenguaje no verbal, sino el registro del comienzo, de la inauguración de ese lenguaje verbal. Claro. Y después a veces me han preguntado por Knausgaard, Karl Ove Knausgaard, que en algún momento de su interminable relato sobre su día a día, hora a hora y fracción de segundo a fracción de segundo, nos cuenta sus desventuras íntimas. Y aunque hay una parte de crianza, a mí me pasan dos cosas con el punto de vista con respecto a la paternidad de ese libro. Una, que es siempre vista como una especie de carga o de obstáculo, ¿no? Hay algo como de impedimento, ¿no? La paternidad como impedimento para hacer cosas más importantes o más propias del yo masculino que produce el lenguaje. Y, y, y por otro lado, es como un libro que parece estar escrito pese a la paternidad, y más que a partir de ella, ¿no? Entonces, bueno, Una digamos que el perspectiva muy punto... diferente. Claro, claro, claro. Entonces el punto de vista es distinto. No se me ocurren demasiados ejemplos más, aunque hace poco Ian McEwan publicó una novela narrada desde el punto de vista del feto, y aunque tiene mucho más de ejercicio fantástico y de propuesta filosófica, es decir, que en este caso el embrión es más una metáfora o un pretexto simbólico que una verdadera indagación en la gestación, el alumbramiento y los primeros compases de la existencia. Sí, Por lo menos le daba un lugar imaginario a eso, sí. sí, que justamente a eso un poco apuntaba mi pregunta, porque en general la paternidad siempre ha sido vista desde un punto de vista moral, ético, ideológico, o con el padre como una autoridad. No sé, estoy pensando en las cartas de Fitzgerald a su hija, que son terribles, ¿no? De alguna forma, es como la figura del padre que enseña. En cambio, vos lo que haces es el padre que aprende del hijo. Entonces es Claro. ir al otro punto, y eso me pareció, no sé, me dejó asombrada, es fascinante. Y me encanta también que a partir del nacimiento, la parte del nacimiento la llames el aparecido, porque es como que de alguna forma el nacimiento es la continuación de esa relación ya iniciada en el embarazo, ¿no? Y Exacto. me parece muy, muy interesante eso. No, muy de acuerdo primero con lo que señalás. Me siento muy cercano a esa manera de leer el libro. Siento que así fue escrito. Quería primero evitar como el punto de vista de la didáctica permanente, emanada verticalmente desde la figura del saber paterno
el hijo discípulo, ¿no? Porque otro rol paterno que es muy clásico y del que hablan bastantes películas y libros tiene que ver con el padre heroico, que no es un padre a priori tan dañino y tampoco es ausente, digamos que al contrario, que tiene una especie como de presencia abusiva, ¿no? En lo emocional, no, en lo emocional, no en lo físico, pero ese padre heroico tiene varios problemas. Primero, eh, la incapacidad de educar desde su propia vulnerabilidad, es decir, para cumplir con ese rol heroico hace falta dejar afuera de la ecuación desde el principio las propias limitaciones, las propias ignorancias y las propias debilidades. Digamos que todo eso viene a contradecir la figura del héroe. Y luego el otro problema me imagino que es que si vos educás a tu criatura desde un lugar heroico, eh, el tiempo viene a ser una especie de conspiración que poco a poco te va tirando la máscara. Eh, cada día que pasa es un día menos antes de que el disfraz se te caiga y tu hijo o tu hija descubra quién es su verdadero padre. Entonces hay algo de impostura y algo de pánico y te diría que incluso algo de, me imagino, de sabotaje inconsciente contra el propio crecimiento, porque el crecer y educar a alguien desemboca necesariamente en la deconstrucción de una presunta figura heroica que no puede existir, ¿no? Entonces es algo como inconsciente o sutilmente tóxico en tratar de, de narrar tu personaje padre como un pozo de sabiduría, como referencia del conocimiento, del poder, etc. Eh, entonces, primero por eso, y porque tampoco me interesaba mucho la didáctica del padre al hijo, se me ocurrió que uno de los leitmotiv interesantes, pero también emocionalmente muy ricos, muy fértiles, podía ser precisamente ese, el de plantearme de qué se puede aprender, qué tipo de cosas se pueden aprender de una criatura que ni siquiera maneja la noción de aprendizaje. Es una máquina inconsciente de aprender, pero no tiene, no tiene intención de aprender y mucho menos de enseñar, y que a mí se me ocurría que eso convertía al bebé en una especie de maestro zen. Esos maestros que te dan respuestas sin pretenderlo, que te enseñan con su ejemplo mucho más que con los discursos, que son más una fuente de inspiración que una figura didáctica, ¿no? Claro. Entonces empecé a tomar notas de todo lo que me resultaba admirable, asombroso o digno de imitación, eh, invirtiendo entonces el rol de quién le enseña a quién. Eh, pero también, como vos muy bien decías, otro de los lugares comunes, que es un lugar común cultural, pero también narrativo, es el que la relación, sobre todo de un padre con su hijo, se inicia después del nacimiento. Esto parece como aparentemente irrefutable por razones biológicas, pero, y que es un punto de vista eminentemente masculino, porque ninguna madre gestante, por lo menos, ninguna madre biológica se le ocurriría que su vínculo empieza cuando la criatura nace, porque pone demasiado el cuerpo en el día a día durante meses como para pensar y ni siquiera sentir otra cosa, ¿no? Incluso un embarazo tipo alien que genera rechazo, que me parecen muy interesantes, ¿no? Esos embarazos que causan disgusto o malestar, incluso eso es una forma de sentir y de relacionarse, así que incluso una embarazada renegada inicia una relación mucho antes del nacimiento. Pero culturalmente, con un pretexto biológico, se supone que los hombres a duras penas, si alcanzamos a desarrollar una relación más o menos torpe con nuestra criatura, por supuesto desde que nace en adelante, e idealmente desde que tiene uso de razón y uso de palabra. Es decir, que hay dos lagunas. Una es la laguna de cómo nos relacionamos los hombres con nuestros hijos en el periodo preverbal y supuestamente prerracional, y la otra gran laguna, que es todavía mayor, porque esta sí tiene un pretexto biológico, es la de que prenatalmente no hay mucho que hacer. Y aunque es evidente que los hombres no protagonizamos el embarazo y no se trataba tampoco de reclamar un espacio, sino de preguntarse qué siente, piensa y teme quien acompaña un embarazo, quien va recibiendo los ecos de ese proceso
a través de la interlocución con su compañera, a través de la observación del proceso, pero también a través del ejercicio de introspección que vas haciendo en esa especie de otra gestación más indirecta, más simbólica, más retrospectiva, muy reflexiva, y que poco a poco se va volviendo también sensorial, porque ver una ecografía es un acto icónico, visual, abrumador, y esto es algo que los padres desde hace unas pocas décadas podemos hacer, y lo tenemos tan incorporado que no hemos pensado, me parece, las consecuencias narrativas que tiene eso. Ahí se rompió un límite que parecía absolutamente imposible de transgredir. Le ves la cara a tu hijo antes de que nazca como padre, ¿no? Eso es un acto de ciencia ficción llevado a la realidad, ¿no? Es decir, que se pueden eh, estudiar sus tics o imaginarle parecidos gestos o un carácter cuando es todavía un embrión que se forma, ¿no? Y después hay otros actos sensoriales que tienen que ver con el cambio en el cuerpo de la madre y que te van afectando en la vida cotidiana, en la manera de caminar, de tocarse, de dormir, Claro. es decir, en la coreografía de la convivencia. Y luego están también, por supuesto, las interlocuciones cada vez más directas, vientre mediante, que se pueden tener eh, en cuanto a la reacción al tacto, en cuanto al reconocimiento de voces, que a mí me parece alucinante, Sí. esa especie como de programa de radio que se puede ir inventando con, con el hijo nonato cuando se comprueba que efectivamente hay un reconocimiento y una respuesta ante la invocación de la voz, ¿no? Entonces digo, todo eso me parecía demasiado intenso, importante y con demasiadas consecuencias postnatales como para creer o seguir creyendo que el relato de la paternidad empieza del nacimiento en adelante. Me parecía que ahí había mucho territorio por explorar, entonces muy deliberadamente eh, el nacimiento de nuestro hijo en el libro no es el comienzo, sino el ecuador del libro. Cuando ya hay toda una relación, que en algunos casos se ve confirmada y en otras refutada, pero que es en todo caso la continuación. Y eso servía primero como experimento narrativo, pero también tenía que ver con una especie de ejercicio de ensayo, de preparación de la paternidad, porque mi, mi deseo era que el nacimiento de Telmo, de mi hijo, no fuese un encuentro, sino un reencuentro. Me obsesionaba mucho no caer en la reproducción de esa idea en blanco y negro de la paternidad que nos retrotrae a un personaje masculino fumando en un pasillo de un hospital con corbata y con gomina. Y si bien cambian los detalles del escenario, el cigarrillo, la gomina, la corbata, lo que no cambia desde las películas de los años 30, 40 en adelante es la presunción de que el cuerpo y el nacimiento están en el fuera de campo del personaje masculino, porque así es como nos narra el cine clásico el nacimiento. Nunca o rara vez vemos a la madre, como mucho oímos como un llanto lejano, pero claramente la cámara se queda acompañando ese otro espacio físicamente distante y simbólicamente lejanísimo, donde al padre le comunican que ha tenido un hijo o una hija o se lo traen en brazos. Y me parece que el cine supo resumir muy bien en esa imagen típica cuál es el lugar de espera y el enorme desaprovechamiento que hay de todo el territorio previo. Y bueno, Umbilical era un experimento de tratar de hacer algo, ojalá que interesante, con todo ese terreno que a mí me parecía muy extraño porque no hay padre que no haya vivido esos momentos con más o menos intensidad, con más o menos curiosidad, miedo y emoción, y es muy poca la literatura que hemos generado al respecto. Y eso me hace pensar que mucho más, en mucho mayor medida que la biología, interviene una idea narrativa e incluso te diría que una cierta noción de qué es digno de ser narrado o de qué cuestiones podemos o deberíamos escribir
los hombres. Y todo eso que ha sido considerado territorio eminentemente materno o femenino o no digno de escritura, a mí de pronto en un momento dado de mi vida me empezó a parecer como lo más fascinante del mundo para escribir y lo único de lo que me interesó escribir durante bastante tiempo. Interesante. Bueno, ya que hablas sobre esto, uno de los temas que está muy presente no solo en este libro, sino en toda tu obra es el yugo que el patriarcado impone sobre los hombres, porque estamos acostumbrados a hablar del patriarcado como una obstrucción de los derechos y las libertades de la mujer, y a Lo veces, es, sí, 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 que lo sí, es. pero que a veces nos olvidamos de que es tan dañino para las mujeres como para los hombres, ¿no? Y justamente en este libro hablas sobre las masculinidades, sobre la presión de ser eh, de tener que construirte como un padre amoroso cuando no has tenido referencias como las que estás contando, ¿no? De un rol similar, ¿no? Sí. Y te quería preguntar si es para vos tu libro más político, a pesar de ser también tu libro más tierno, por otro lado, ¿no? Qué lindo lo último que dijiste, porque de hecho yo me replantearía, solamente matizaría el a pesar. Quizás la ternura en términos de rol colectivo de la masculinidad sea inmensamente política y hasta me atrevería a decir que revolucionaria, porque desactiva muchos de los roles tóxicos y violentos que nos han enseñado a desempeñar. Entonces la ternura no como momentito, como vaporcito emocional, sino como punto de partida, como ética emocional, me parece que puede ser política si hablamos de deconstruir la educación emocional masculina. O sea, la ternura en el contexto de nuestra educación de género, me parece que sí es política. Lejos de mí el pensar, digamos, yo nunca me atrevería a opinar que los hombres hemos sido tan víctimas como las mujeres del patriarcado. No llegaría yo tan lejos. No se trata, por lo menos desde mi punto de vista, de, de reclamar nuestro dolor, sino de iluminar unas zonas que han sido muy desatendidas eh, y que y que no en competencia con el daño causado a las mujeres, sino complementariamente, y diría que en el origen del daño causado a las mujeres, está cierta manera terriblemente limitada y opresiva que ha tenido el patriarcado de educarnos también a los hombres. Opresiva no en términos de derechos o de poder, pero sí en términos de flexibilidad emocional, de fluidez comunicativa. Claro. eh, de, de- hay en realidad un infinito espacio de posibilidades de expresión artística que han sido castradas por una noción absolutamente conservadora del pudor y que de nuevo nos lleva al terreno de la ternura, una especie de miedo macho a lo cursi que sería muy interesante estudiar y, y que no casualmente han sabido romper de manera sistemática solamente los artistas del mundo gay, precisamente por su no reproducción de lo que hoy hemos terminado llamando heteropatriarcalidad, pero que antes de llamarla así estaba actuando de muchas maneras. Entonces, me parece que sí es cierto que el patriarcado ha limitado mucho las posibilidades emocionales y narrativas de esos sujetos que además, sin ninguna duda, estaban o estábamos en el centro del poder. Digamos que era un poder que tenía su precio. Eh, y siempre me interesó eso, sí, siempre me interesó eso. Eh, Ahora de pronto me incomoda
que sea casi como un dogma indiscutible, es decir, que hay ahora una especie de moda de hablar de estas cuestiones que hace que pierda cierta carga que a mí me parece importante, que es la de la incomodidad al mirarse al espejo, ¿no? Eh, a mí por lo menos, dentro de lo que he logrado plantearme, como pude, lo que mis propios límites me dejaban, pienso, pienso, por ejemplo, en el libro Alumbramiento, que es un libro que tiene más de 15 años y que se iniciaba así, con el parto de un hombre que daba luz a otro hombre, que podía ser su hijo, pero también podía ser otra versión futura de su propia masculinidad, como que el cuento admitía esas lecturas, ¿no? Y recuerdo la cara de absoluta extrañeza, cuando no de reprobación, que recibía cuando hablaba de ese texto con algunos periodistas, ¿no? Eh, Después está ese otro libro que resultó muy divertido de escribir, Anatomía Sensible, Ay, qué bueno. que, que también tenía que ver con las relaciones entre cuerpo y Mm. política, entre cómo la forma de mirar el cuerpo propio y ajeno, de erotizarlo o de representarlo artísticamente, eh, está lleno de campos minados, de alambradas, de opresiones, y de cómo la cultura poco a poco fue photoshopeando nuestro imaginario, y que la labor entonces de la escritura, del arte en general y de la escritura en particular hoy, podría ser quizás el de desphotoshopear nuestro imaginario y el de volver a las asperezas naturales de nuestra sensibilidad. Y quizás eh, en umbilical también la pregunta que se plantea entonces es por qué la relación entre el cuerpo del hombre y el cuerpo del bebé ha sido no ya photoshopeada, sino directamente suprimida. Bueno, ha sido photoshopeada con la función de suprimir, de borrar por completo esa posibilidad. Y también los vínculos entre el amor y la escatología, que es algo que el patriarcado efectivamente no nos ha enseñado, ni a sentir ni a escribir particularmente. Como que ponerle el cuerpo al amor en la crianza es algo que no está en nuestro código educativo, y lo vamos aprendiendo conforme la vida nos lo va presentando. Pero a mí me resultó como muy interesante una posibilidad del amor tan dependiente de lo físico, donde la escatología y la emoción son prácticamente la misma cosa, y que eso no tuviese un móvil sexual. Esa relación eh, carnal con mi hijo me abría una manera de sentir y de escribir que nunca me había planteado antes, y que me daba cuenta de que estaba muy fuera de mi radar de género, ¿no? Entonces lo interpreté como una laguna eh, histórica, pero también como una oportunidad. Claro, como un desafío. Y hablando de eso, eh, mencionás Anatomía Sensible, que es un libro en el que explorás un estilo similar en cuanto a que es muy poético y a la vez narrativo y a la vez tiene un cierto tinte Sí. ensayístico. Bueno, el ensayo curioso que, que explorás vos, que es tan particular, ¿no? Em, y en este lo que encuentro es muchas similitudes con ese y con tu obra anterior, pero un grado de concisión impresionante. Y te quería preguntar si es la economía del lenguaje el gran desafío de tu obra, tu gran obsesión como escritor. Fíjate que en cuanto al género un poco indetectable de varios de mis libros, y muy en especial de Anatomía Sensible y de Umbilical, creo que lo que tienen en común, esto no sé si lo hemos hablado alguna vez, quizás sí, es la convicción, o por lo menos la sospecha, de que cuestionar el género en términos formales, literarios, eh, conduce naturalmente a replantearse el género en términos identitarios, y viceversa.
Es decir, que se me hacía como contradictorio cuestionar o tratar de construir mi identidad de género y hacerlo desde una noción formal a priori muy canónica, ¿no? De una novela narrativa, un ensayo de ideas, ¿no? Un poema lírico, como que qué contradictorio sería reconfirmar, o mejor dicho, cuestionar la identidad de un sujeto mientras se reconfirman todos los prejuicios lingüísticos desde el lugar de escritura, ¿no? Entonces, cada vez más me doy cuenta ahora, no es que fuese una idea de la que partí, fui buscando libros que fuesen una pregunta acerca del género en esos dos sentidos, en el formal y en el identitario. Eso por un lado. Y es verdad que Anatomía Sensible puede ser como un libro de cuentos sobre el cuerpo con unidad de tono y de recursos y hasta con una especie de final, porque es un libro que termina en el alma, o narrando el alma, y eso tiene algo de construcción novelística. La escritura es predominantemente poética y en algunos momentos aforística, y pone sobre la mesa cuestiones que en realidad se podrían haber tratado en un ensayo. Y en este libro pasa quizás un poco lo mismo, aunque en la balanza haya un poquito más de novela que de libro de cuentos, en la medida en que tenemos a tres personajes protagonistas, arquetípicos, madre, padre, hijo, y que van evolucionando cronológicamente y que tienen una unidad, digamos, de tiempo, espacio y acción. Todo eso pertenece como al territorio de la novela clásica, pero de pronto los textos tienen una gran autonomía, se pueden leer por separado, se dejan leer también como poemas en prosa, de hecho están escritos con una clara voluntad métrica, hay un trabajo con los acentos y con el fraseo que está sacado directamente de la poesía, deliberadamente de la poesía. Es que de alguna Eh, forma es como una novela poética, ¿no? Se puede claro, leer exacto, perfectamente, sí, como decís. exacto. Pero porque también me parecía interesante el proponerme como objetivo poetizar todo eso que antes decíamos que se quedaba fuera del radar tradicional de un escritor. Eh, si, si nos costaba encontrar ocasión para narrar nuestras experiencias con los pañales, con el dormir a las criaturas, con acariciarlas, con, yo qué sé, cortarle las uñas, que es el tema de uno de los capítulos del libro, con todas esas cuestiones de la crianza que o bien no nos conciernen como individuos, o bien incluso, aunque la revolución de las costumbres nos haya terminado acercando a esa cotidianidad, parece que hay todavía un bloqueo en el imaginario, porque escribimos poco sobre eso, luego en el fondo no nos parece particularmente digno de literatura. Entonces el juego de Umbilical era también, y si trato de poetizar y de tratar líricamente, es decir, de enaltecer, de ennoblecer toda esa periferia de la cotidianidad que no ha generado casi ninguna literatura, eh, no de manera idealizada, sino lírica. Hay una voluntad de poetizar todo eso que no parecía digno de mención o de análisis. Y también en cuanto a la síntesis y a la economía que me preguntabas, es que no hay criatura más económica, prodigiosamente económica y perfecta en ese sentido, que un bebé. Y había algo también de la coherencia. Hablábamos antes de la coherencia entre el género literario y el género identitario, o en la coherencia en la voluntad de cuestionar ambos. Y también hay una coherencia forma-fondo en la vida y en el cuerpo que me parecía interesante tratar de mantener. Por un lado, la coherencia entre la belleza minúscula, la perfección poética y sintética que cualquier ser humano tiene en sus primeros años de vida,
que eso se llevase a la estructura interna del libro, ¿no? Que fuese una especie de prosa bebé también en eso. Un bebé, digamos, que tiene una enorme intensidad funcional, una enorme densidad. Por centímetro cuadrado no hay criatura más compleja, ¿no? Y me parecía que tratar de llevar eso a la estructura interna de la prosa y de la sintaxis podía ser hermoso. Pero también al mismo tiempo había otra coherencia que tenía que ver con lo ético y lo estético, porque tratar de hacer eso, un Nausgard, ¿no? Como no, bueno, creo que no sé, son 4000 páginas, no sé cuántas son, de esos, lo digo en serio, creo que son 4000 Sí. páginas, algo así. No era una hipérbole. No. Aunque en sí misma De lo es. los 6 tomos de los que hablábamos, ¿no? Titulados extrañamente, por otra parte, Mi lucha, para escribir, digamos, en esa escala rusa, ¿no? Tolstoyana o prustiana, sobre la crianza y un niño pequeño, la condición de posibilidad de eso era no ocuparse demasiado de la criatura. Es imposible escribir ese caudal de páginas sin una decisión consciente de alejarse una buena parte del día de ese fenómeno que estás narrando y describiendo, ¿no? Entonces me parecía que eso era caer también como en un lugar que ha tenido tristes consecuencias históricas, ¿no? Así que la verdad es que no me sentía muy capaz, pero tampoco quería escribir un libro largo, ni de grandes desarrollos, como he hecho en otras ocasiones, no sé, pienso en El viajero del siglo o en Fractura, no solo porque honestamente no tenía fuerzas, no estaba y sigo sin estar en condiciones físicas y anímicas para emprender un proyecto de largo aliento, pero ni siquiera quería intentarlo tampoco porque me parecía que era traicionar el vínculo con esa intensidad tan fragmentaria, tan de relámpagos, tan de dificultad para prestar atención, de cambio de tema permanente, de alerta simultánea en varias direcciones que tiene el convivir con una criatura que termina siendo, por otra parte, no solo personaje e inspiración, sino, como decíamos antes, maestra, y maestra del mejor género, que es el involuntario. Qué fascinante. Muchas gracias, Andrés, por este rato. Te agradezco infinitamente. Un placer, sí, aquí con estas bestias lectoras nos gusta estar siempre. Te quiero felicitar por el trabajo que haces, no solamente en La Bestia, sino que has hecho siempre. Bueno, tu generosidad, tu generosidad literaria y tu inteligencia y tu sensibilidad, porque realmente si los libros siguen teniendo sentido, es porque al otro lado hay bestias como tú y como vos. Gracias, me hace llorar. Muchas gracias, en serio. Hasta pronto y hasta siempre. Chao, Andrés, muchas gracias. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista y también me encantaría saber si has leído otros libros de Andrés o incluso este y qué opinión tienes respecto a este autor. Ahora viene la sorpresa que te anuncié al comienzo. La editorial Alfaguara nos ha obsequiado un ejemplar de Umbilical para sortear con nuestros seguidores. Así que si quieres participar, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal y dejar un comentario en este vídeo. Por supuesto, también nos encantaría que lo compartieras con tus amigos para ampliar cada vez más este pequeño mundo de lectores. En la descripción te voy a dejar un enlace tanto a la reseña de Umbilical como a reseñas de otras obras de Andrés Neumann. Y ya lo sabes, para todo lo relacionado con literatura, visita bestialectora.com o cualquiera de nuestras redes. Muchas gracias y hasta la próxima.